Ah, bueno. Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos acomodando, ¿eh? ¿Qué tiene Miniclub? Sí. Ya. Lo que pasa es que es muy chiquitito. No, ahí. Muy cortito el cable. Ahí vamos. Lo único que no va a salir el audio por ahí. Elsa, ¿vos escuchás? Yo escucho muy bien, sí. Ah, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Están arreglando un poco el sonido ahora, ¿eh? Tenemos que esperar un poquito. Están ingresando la gente. Muy bien. Hola. Un gusto esta Ah, mesa. sí, sí, muy lindo. Un gustazo. Perfecto. Nosotros estamos en la pantalla grande, ¿vieron? Arriba. ¿Comenzamos? ¿Ambiental? Ujú. Sí, no sé si direccional. Y ahora les cuento. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a la mesa, buenas noches a la presencia de nuestros colegas que están acá, buenas noches a los que están en la pantalla. Realmente es una alegría poder contar con este encuentro, nuestro segundo encuentro, creado por el Cárter de Publicaciones, que lo hemos denominado Lectores. Es una creación que nos ha permitido plasmar comisión directiva y aquí estamos con mis compañeros de cárcel, Marcelo S., Gaby Pedrotti, Mariana Troca y Martín Trigo. Bueno, les cuento un poquito. Este segundo encuentro es en relación a poder leernos entre nosotros, leer los autores de la editorial de la escuela. En este caso estamos junto a Gustavo Cerezeski, autor del libro, que acá lo tiene, Escena temblante y presencia del analista, y entre comillas, que no es un dato menor, dice un grupo de estudio. Bueno, lo presento a Gustavo, es analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, amigo y querido amigo, colega nuestro. También nos acompaña Ana Castalla, analista de la escuela, AME, AE, queridísima Ana, así que nos va a acompañar con su comentario. Y Carlos Marcos. ¿Quién no conoce a Carlos, bibliotecario de la escuela? ¿Quién no ha necesitado un dato, un libro, siempre tan presto a poder ayudarnos? Realmente, además, un gran escritor. Muchísimas gracias a la mesa por, bueno, permitirnos llevar adelante este segundo encuentro. Bueno, el encuentro es una conversación. No queremos que sea una presentación de un libro de la manera formal y queremos ver, bueno, cómo podemos conversar acerca de este libro que fue escrito hace un par de años, 2018. En 2018 fue publicado, creo. Fue publicado, sí. Y bueno, hoy lo leemos de la misma manera, podría ser la pregunta, ¿no? A mí se me ocurrió un par de preguntas como disparador y después seguramente van a surgir otras. Y las preguntas que se me ocurrieron, ya que es un libro que nos habla de la transmisión, por eso les remarco el entre paréntesis del título que dice un grupo de estudio. Entonces, y un grupo de estudio es una modalidad para transmitir el psicoanálisis. Nos preguntamos, bueno, si sigue vigente, si ha cambiado algo, cómo sería, cómo piensan la transmisión del psicoanálisis hoy, se puede de otra manera.
Esta podría ser una pregunta. También otra pregunta que se me ocurrió, dado que tiene mucho que ver con la ficción, para los que lo leyeron y para los que van a leer, se los aconsejo. El tema de la ficción es muy interesante. Se me ocurrió la pregunta, ¿qué relación hay entre psicoanálisis y ficción, por ejemplo? ¿No? ¿O cuál sería el lugar de la ficción en relación al psicoanálisis? A la construcción de ficción que hacemos en un psicoanálisis y a su vez en su transmisión. Bueno, les dejo la palabra. Ana, ¿quieres comenzar? Bueno, muchas gracias, Bea. Buenas noches a todos y hola. Veo que en la escuela hay gente también. A ver, aplaudan para que se Es escuche. hermoso. Es hermoso. Bueno, y yo agua. Y es realmente hermoso venir a la escuela, cosa que no decía cuando venía todos los martes, pero está hermosa la escuela. Es una experiencia, no sé, linda, interesante, ver de nuevo a mis compañeras y compañeros que hace tanto que no me encuentro con ellos. Bueno, el asunto es que a mí me pidieron que haga una lectura del libro y la hice y la escribí. Yo no sé tanto hablar sin haber escrito. Voy a tratar de no escribir porque Bea me lo pidió, pero no sé cómo va a ser. Por lo menos tengo que empezar leyendo. Y lo que digo es esto, que invitarme a que haga una lectura del libro, que así fue, lo acepté con muchísimo gusto y realmente es un libro que pude seguir, que me resultó ameno y que fui recorriendo algunas cosas. La primera, que es la que quiero leer, bueno, por supuesto, el hecho de que se hayan convocado a lectores, no solo a mí, sino también a Carlos, y bueno, todo aquel que quiera participar en esto, es algo que hace que el autor no esté solo. Fundamental. Ahora, el autor nos dice en una nota preliminar algo que sí necesito leer, que es que el proyecto original se llamaba Semblante y Presencia del Analista, pero fue tomando un curso propio y siguió un rumbo inesperado. Ahora, esta frase me da a mí la cabal idea de que de lo que se trata en este libro es de una experiencia, y justamente ese es el rumbo tomado. Un rumbo que lo lleva a Cerezeki a no parar de hablar. A no parar de hablar a ese grupo de estudio. Lo que está entre paréntesis en el título es como si fuera un eje hacia donde se dirige el libro y que soporta este no parar de hablar de Gustavo. No parar de hablar a ese grupo de estudio. Y bueno, ya que la lectura nos mete en un terreno que es propio del psicoanalista, quizás podamos ir leyendo cuál fue esta posición de Gustavo. O sea que, así si lo pudiera decir muy sintéticamente, es como que se trata en este libro de cómo transmitir que al hablar se escribe, cosa que es muy familiar para nosotros, los psicoanalistas. La escena creada por este autor, voy a empezar diciéndolo, es la de hablar con un grupo de estudio y nos dice:
traté de mantener lo más fiel posible el tono en el que transcurrieron aquellas reuniones, incluidos los diálogos y los chistes. Si bien esto traicionaba el tono académico que se supone debería tener una publicación científica. Estas palabras hacen verosímil cierta hipótesis que fui teniendo, ¿no? Que es cierto, hay en el autor un hablar que no es de un profesor, no es tampoco científico, sino que es un hablar singular. Un hablar que, al dejar de lado justamente esos modos, más de la ciencia o de la academia, da lugar a eso con lo cual tropezamos, digamos, a cada rato, y es al sujeto. Esto es que es un hablar tocado con el invento de Freud, la asociación libre. Ahora, por supuesto que también al hablar lee Gustavo, y lee a Lacan para ellos, para los estudiantes. Y especialmente lo hace desde el Seminario de los Cuatro Conceptos del Psicoanálisis. Y expresamente también dice que para leer hay que usar el odio, advertido de la faz de engaño del amor. Ahora, citando a Lacan, más o menos lo que él dice sobre esto, es que hay que poner el odio en su lugar. Hay que poner el odio en su lugar quiere decir, entiendo, que puede haber un lector que se desprenda justamente del autor. Que la lectura sea como autorizarse a sí mismo a leer. O sea que esto hace posible decir que es como no sostener al autor en el lugar del sujeto supuesto saber. Y esto sería poner el odio en su lugar y leer. También, bueno, a ver, por dónde seguir, ¿no? Estaba pensando que también habla de irreverente, ¿no? Que hay que ser un poco irreverente en la transmisión y en no ser tan, no ser tan respetuoso, ¿no? con el texto, sino que poder ser irreverente, poder cuestionarlo. Lo relacionaba un poco esto con el tema del odio, ¿no? Yo no voy tanto para ese lado. O sea, a mí me parece que es necesario respetar el texto. Yo, no sé, pienso así y luego al leer ir viendo qué me quiere decir ese texto, qué me dice. Bueno, no sé, son distintas, quizás distintos criterios, distintas formas de entender lo irreverente, ¿no? Me parece que se trata de leer, simplemente, y autorizarse a leer. Vos decís que con la cuota de odio sí. Es que te autorizaría. Sí, porque el odio tendría que ver con no sostener a ese autor en el lugar del sujeto supuesto saber. Simplemente eso, pues, es como decir, bueno, Lacan va para ese lado, como trabajando la cuestión del amor, por un lado, que es justamente lo que tiene que ver con la transferencia que sostiene el amor al sujeto supuesto saber, el odio haría como la autorización, diría yo, a leer lo que, bueno, lo que leo. Eso es lo que entiendo, no sé. Si alguien quiere hacer algún comentario... Ay, escucharla, Ana, porque tiene más para decir. Sí, por supuesto. Bueno, pero me parece que a su vez Gustavo
no deja de lado el amor, ¿no? Por ejemplo, dice, entonces aquí estamos, con nuestro amor al saber y el amor a la cama, intentando leerlo como se lee, y acá viene la cuestión, a un analizante, es decir, en sus agujeros. Y les pregunta a los del grupo de estudio, ¿con qué opera un analista? Los integrantes del grupo, o sea, y ahí muestra, ¿no?, toda esta dinámica que tiene el libro, es entretenido. Claro, es que responden, el analista opera con el deseo. Mientras tanto, Beresky continúa azuzando con la pregunta en un intento de bordear el concepto deseo del analista. Y escribe, tanto el semblante como la presencia del analista son funciones que animan ese deseo. Bueno, ¿quieren que sigan? Sí, sí. Sí, dale. Está buenísimo. Dale que está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Entonces, en el segundo capítulo, ubica un salto conceptual freudiano, leyendo que Freud no solo describe lo que es el inconsciente, sino que le da estatuto de un sistema con sus leyes. Y dice, pasa de un discurso médico-científico a otro que implica el psicoanálisis como una terapéutica. Y entonces, él, recordando que Freud funda el psicoanálisis en el análisis de los sueños, sumerge así en otra lógica al inconsciente. Una lógica sujeta a determinadas leyes que lo regulan. Leo en esos párrafos que el autor hace un puente, subrayando esa otra lógica, acercándose a cómo Lacan sitúa y diferencia el inconsciente freudiano del nuestro, estructurado como un lenguaje, desde el seminario 11. El salto conceptual, me parece, es que fundar el inconsciente en el análisis de los sueños parece ubicarse, y ese sería el puente que estoy leyendo en el libro, como un antecedente de la lectura lacaniana. Este es el atrevimiento. Quizás ahí estaría la irrespetuosidad. Esa sería, claro, la irreverencia, claro. No, pero no mía, es de Seresecki. Yo solamente... Es un Seresecki que está acá escrito, sí. Entonces, enseguida de esto se ubica en el libro que el inconsciente es transferencial y subraya que la realidad sobre la que intentamos operar es la de la formación del analista. Una operación, dice, en la que estamos todos los que estamos acá. Eso se lo dice a los integrantes del grupo de estudio, sumándose en su interior de estudiante analizante. El autor hace eso. E incluyendo a los lectores, nos dice, hay un tiempo necesario de alienación a la palabra del otro y otro en el que se toma la palabra para decir algo propio. Pero no se queda ahí. Relata una situación clínica en la cual, sin pensar, le dice a su analizante una palabra que, no habiendo sido pronunciada, estaba en el discurso. Obviamente Leo, que al traer la viñeta, quiere resaltar que el analista no sabía y que esa intervención analítica, al estar en el discurso, opera diferenciando en este caso al analizante del deseo de sumar. Concluye ese párrafo diciendo, esta es una manera de decir que el semblante y la presencia del analista solo pueden suceder en vivo y en directo. No pueden ser in absentia o in efficio. Es por esos rieles que Gustavo se las ingenia
para hablarnos de cierta coherencia de los conceptos que explica que él tampoco pudo, en ese recorte clínico, separar la presencia del analista del concepto de inconsciente, como lo relata Lacan. Leo que al hablarles a ellos ubica que estando en esa posición de analista en una cura, encuentra que no se las sabe todas. Efectivamente, en acto, una verdad cae del plato de saberes. La ficción del grupo de estudio permitió también testimoniar que no hay plato de saberes sin que alguna verdad caiga. Esto lo saqué de Lacan, pero lo interpreté yo. Bueno, es entonces que un alumno dice que en el capítulo Presencia del analista, en el seminario 11, encontró un escollo y cita: paradójicamente, la diferencia que asegura al campo de Freud su subsistencia es la de ser un campo que por su propia índole se pierde. En este punto, la presencia del psicoanalista es irreductible. ¿Por qué? Porque es testigo de una pérdida. Y en diálogo con eso, responde a tientas Gustavo, provocando que del tema nos vayamos apropiando, no solo los integrantes del grupo de estudio, sino también los lectores. Ahí me di cuenta que ese diálogo con ellos nos daba tiempo de meternos con patas y todo en el texto ideado por el autor. De paso nos advierte, cosa que resalto, que el oscurantismo del que habla Lacan acá es sobre algo que divide aguas en nuestro quehacer. Cuando se busca la verdad en el predominio de las funciones del yo, y en contraste Gustavo resalta que de lo que se trata es de la escucha. Recuerdo que Lacan ubica que la verdad está en el lugar del que escucha. Es por eso que el analista, como todo el mundo, está en dificultades con la verdad. Luego comienza el echar mano a temas que, como dice el autor, son maniobras de cambio de vía, pero no significan apartarnos en nuestro camino. Se van desgranando así capítulos donde convierte en casos clínicos tanto algunas escenas de una película como algún recorte epistolar de un libro, trabajados como tales, o sea, como experiencias clínicas, y debatidos en el grupo. Hay un real que está en el centro de todo delirio, nos dice, como núcleo en el que el analista está comprometido. Va haciendo saber que el movimiento producido en el análisis se produce a través de la ficción. En tanto, hace verosímil algo que no importa si de verdad está en la realidad. Trae así la dimensión de la no toda verdad que la ficción transporta en el trabajo analítico. Puedo leer en esos capítulos y se ve como un protagonista en la trama de la película esta que se llama Lars, una chica real. Entonces uno de los capítulos trabaja esto, ¿no? Que hay un protagonista en la trama de la película que da entrada y dice, ella es real. Le pone el nombre y todo, Bianca. Va a la médico y al... No, pero eso no es lo que justo estoy. No, porque eso sería lo de la... Muy complicado. Sí, dale. ¿Quién le pone Bianca? Lars le pone Bianca. Lars. El asunto es que siendo una muñeca, la tratan como él la trata, claro. Le dice a los locos hay que seguirle
el apunte. Entonces todo el mundo sigue como si fuera una persona real. Claro. A mí me dio gracia que Gustavo justo ubica el protagonista de la película que dice que ella es real, lo dice así como antes de dar la misa, como no sé, me dio para imaginarme que aparecía Lars con la silla de ruedas en la que estaba la muñeca y entra en la misa como su compañera y el cura dice, ella es real, ¿no? Con lo cual empieza a partir de ahí como un cambio de lugar para Lars que no es tratado como raro, No, ni tampoco como delirante. no, y se incorpora el lazo social. Se incorpora así al lazo social y bueno, y parece ser que tiene como efecto una gran mejoría de Lars, ¿no? Y lo que me dio gracia es que, no sé si eso lo pasa en la película porque no la vi, pero por lo menos el que lo trae, y es que el que dice eso es un cura. Y pocos renglones antes, Gustavo estaba hablando de la cura psicoanálisis. Me dio gracia. Entonces el asunto es esta ficción, el grupo de estudio y cómo y sostiene una verosimilitud en el relato que permite que Gustavo, como decía, no pare de hablar. Y bueno, para no seguir por ahí tanto con la secuencia esta de todo esto que yo fui escribiendo, quizás llegaría a, bueno, él va desgranando distintas cuestiones, no solo la película, sino también novelas, claro, un intercambio epistolar, donde se van ubicando verdaderamente, se va ubicando lo que es la ficción y la oportunidad que eso le da a él de hablar. Sí, y agregar en relación, porque quedé muy impactada, Gustavo, con la película esta, realmente me dio ganas de verla. Hay una doctora que dice, le preguntan, ¿tenemos que pretender que ella es real? Dice, ella es real, dice esta médica. ¿Aceptamos o no entrar en el juego?, decía Gustavo. Y a mí me gustó esto porque tal vez nosotros estamos intentando, dale que, entrar en el juego ficcional de este libro, de esta puesta en escena, ¿no? Y me resultó muy interesante, sobre todo este aspecto. No, claro, digo, porque que tenga ganas de hablar, digo, el diálogo está abierto en cualquier momento, no es que digo, porque te da ganas de hablar, la idea es que no, porque Acércate. Cuidado los cables. No, me interesaba intervenir en este punto porque leí el libro de Gustavo y me provocó una cuestión, o sea, me provocó una experiencia con la lectura, ¿no? Hace muchos años yo leí los premios importantes. Y era el 82, me acuerdo. No se oye ni se ve bien, ¿eh? ¿No se oye? ¿Se oye? Al público. No se escucha. Dice. ¿O sí? No, acércate acá. El celular, tenés que hablar por el celular. Qué práctico. No toco nada. Ahora se me ve también. ¿Cuál es
celular. Por acá se escucha, pero no se me ve. Ok. Bueno, quiero saber. Ok. Ese perfil. Ok. ¿Ahora se escucha? Miriam, parece ficción, pero es verdad, ¿eh? Ok. Habla tranquila que te escuchamos. Sí, estoy re tranquila. Bueno, contaba que hace muchos años leía la novela Los Premios de Cortázar, voy a la facultad, era el 82, de fondo estaba el himno de Malvinas, que se pasaba por altoparlante, y me siento con un grupo de compañeros y les digo, ¿vieron lo que salió en el diario? Era el final de la novela Los Premios. Yo estaba tan metida, acababa de leerla, que voy ahí a comentar algo, o sea, una confusión entre ficción y realidad, que dije, pocas veces me pasó con la lectura, pero con el de Gustavo me pasó. Y eso me pareció maravilloso, ¿no? Quedar inmersa, porque en un momento en la lectura me pasó del querer levantar la mano, pedir la palabra para hacer una pregunta. Y bueno, esa experiencia me parece que es mágica, no sucede muchas veces, la agradezco, y me parece que el tema de la transmisión que se pone en juego, ¿no? O sea, enseñar no es transmitir, por supuesto que hay que enseñar, pero la transmisión es de otro orden, y me parece que en esa experiencia tan mágica, algo de la presencia, de la transmisión, del amor, estuvo en juego. Nada más. Agrego algo a esto que vamos a ir pasando así como. Agrego algo. No, que a mí lo que saqué la bolilla y me tocó. No, tiene una cosa como de examen esta escena, ¿no? Rara, todo lo contrario a lo que estamos. ¿Así? Claro, haciendo la respuesta al público presente. No, Gaby, tenés que apuntar acá. Ahí. No, que pensaba en esta cuestión de la ficción, que en general me parece que hablamos, que los analistas hablamos de cómo el tratamiento de lo real se ficcionaliza en un análisis, pero pocas veces me parece que hablamos de esto en relación al lazo transferencial que implica la transmisión. ¿Se entiende? Que esto, que a mí me pareció recontra novedoso, que el dispositivo donde está incluido el analista que ejerce la transmisión esté metido en esa misma ficción, ¿se entiende? No es que, digamos, que el autor habla de la ficción que se crea, ¿no? en otro lado. Él forma parte de esa ficción. Y me parece que, claro, pero digo, esto en el dispositivo de la transmisión, que no es el dispositivo del análisis, de la intención, sino que esto esté tomado en la extensión, me pareció muy bueno, porque creo que, por otro lado, ahí me parece que das cuenta, creo que todos los que hemos tenido la experiencia de por ahí coordinar un grupo de estudio, o por lo menos a mí me ha pasado, digamos, uno vuelve a leer seminarios que ha leído o a transmitir cosas que ya ha leído, y cada vez que lo hace, esa lectura es nueva, o sea, no es que preguntan nuevamente los analizantes porque nunca escucharon, ¿no? Sino que el analista que está en función de llevar adelante ese espacio, se vuelve a encontrar con qué es nuevo eso que dice, y qué es nuevo eso que escucha, ¿no? Que hay un movimiento ahí, ¿no? Donde efectivamente uno se va construyendo también, no solamente esto pasa en la intención. Digo, me parece que si uno se deja tomar, uno tampoco sabe a priori. Digo que va a dar el seminario 11, que ya lo leyó un montón de entonces, lo va a dar porque lo sabe. Cada vez ese saber se instituye como un saber diferente. O sea, esto también me pareció como que en el libro se deja pasar, ¿no? Digo, porque me importa mucho como el lugar del analista en relación a la transmisión, a cómo hacemos pasar esa experiencia.
¿no? Y esto que tomaba Ana en relación a que, bueno, no se trata de hacer pasar, me parece que lo académico tiene que ver con un discurso y no necesariamente con lo que se dice, ¿no? Digamos, sino con un modo, con un tratamiento que se le da al saber. Entonces, ubicado desde ese lugar donde se deja tomar o interrogar por la pregunta de los, me parece, de los colegas, me parece que ahí va armando cada vez una ficción. Y yo me vuelvo a acordar de esta cita de cuando Ana empezó a hablar. Hay una cita de Roland Barthes que está en un libro maravilloso que se llama El susurro del lenguaje, que es muy lindo, que dice en un momento, cuando efectivamente hay escritura, uno lee y en el momento que lee, arma su propia escritura. Cuando uno cierra los ojos o levanta la cabeza, cuando lee, se produce una escritura. ¿No? Me acordaba de esto. Bueno, más cosas, pero dejo... Carlos, no nos vas a contar. Sí, justo le iba a decir que hable Carlos. Justo. Algo vamos a Me contar sacaste la si se escucha, la colectora. La colectora. Nosotros por autopista, ella colectora. ¿Colector somos o colector? Sí, nosotros autopista. Creo que se escucha. ¿Sí? Sí, hay un... José dice Si que José sí. hace ok. José hace así. No, yo voy a comenzar un poco antes con la invitación que tengo que agradecer profundísimamente y de esta manera. Los dos llamados que tuve de parte del cártel, Mariana Troca y Bea Bernat. Mariana fue clarísima, no es responsabilidad mía. Dijo algo así: queremos un diálogo con uñas pintadas, pelo largo y rock and roll. ¿Sí? Uñas pintadas de pelo largo, Anita. No. Peor la de Bea Bernat, que me llamó desde un cumpleaños de Vivi Redondo y me dijo, no prestes atención a todo lo que te voy a decir porque ya tomé vino. Así que yo celebro ese tipo de invitaciones porque está bien, aprendemos a escribir escribiendo, aprendemos a leer leyendo y aprendemos a llevar una editorial convirtiéndonos en Mahatma Gandhi, con mucha paciencia, con empeño, con esta cosa creativa y irreverente, este odio que dice Gustavo en el libro, hay que tenerle un poco al texto. Y yo los quiero desengañar, sobre todo a los que no leyeron el libro, a los que lo leyeron por ahí están advertidos. Este tipo de libros, este libro, colabora con algo que yo repito hasta el cansancio, me deben haber escuchado, que el psicoanálisis es literatura. Después lo plancho un poquito y digo que el psicoanálisis necesita de las herramientas de la literatura, de la construcción ficcional, etc. Pero en principio el psicoanálisis para mí es literatura. Y esto es una novela en toda regla, y Gustavo Cereseski es el asesino. Yo soy... El cómplice del asesino. Yo sería como un cómplice oculto, no, en realidad bueno, creo que la invitación viene por ahí, creo, supongo. Sería como un lector aventajado. En realidad, ya lo he contado varias veces, Gustavo me engañó, como yo espero que los engañe a ustedes también. Me engañó con Vanessa Staracilis, hay que poner nombre y apellido, varias veces también. Pero Gustavo quería escribir una novela, en estos términos me invitó a que lo acompañara, y empezó a escribir una novela completamente ficcional, con un personaje con un nombre inventado, con amigos inventados, en un bar inventado. Pero apenas empezamos ese ejercicio, nos reuníamos en un barcito en Corrientes y Casi Corredón, jueves por medio con lo que él escribía y charlábamos sobre eso. Él, yo, y esto también lo conté, una señora con un gorrito de piel y con una botellina de vino blanco a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, la señora estaba ahí presente y colaboró, obviamente, con el libro. Eso es la alumna. Guarda. Comenzamos a transitar la ficción pura y dura de inventar, hasta que en algún jueves Gustavo llegó bastante apesadumbrado, porque tenía este problema. Me dice, estoy en edad de escribir un libro de psicoanálisis.
No puedo andar boludeando con esta cosa de la novela. Y la verdad que era una pena porque era un espacio muy divertido, nos divertíamos con Olga, con él, inventábamos la vida de Olga, entre café y café. Y la señora que tomaba vino a las 10 de la mañana mientras nosotros charlábamos sobre psicoanálisis y literatura. No, te juro que era a las 10 de la mañana y tomábamos café. No, Olga, no sabemos. Pero bueno, la confluencia de esas ideas es que a Gustavo se le ocurrió unir ambas cuestiones y hacer un libro de psicoanálisis, pero con las herramientas de la novela. El libro es completamente inventado. Esto a mi favor, porque, claro, todos dicen que sí, ahora que lo leyeron. No, el grupo de estudio no existe. No existe. El libro está lleno incluso de pequeños detalles. El epígrafe de Borges al principio es una pista. Gustavo no es un guiño, es un mentiroso, Gustavo. Pero te va tirando amiguitas y comenta películas y comenta libros en donde el juego entre la verdad, la mentira, la ficción está puesto en juego. Y logró escribir una novela de psicoanálisis. Encontramos antecedentes, claro, hay libros de psicoanálisis que son ficcionales. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí en un libro, de los tantos que hay, que son desgrabaciones de seminarios, hay un registro auditivo. En este caso no hay porque no existió. El Gustavo Sereseski del libro es inventado, los alumnos son inventados. Se dice lo que quiere, se felicita. Cumple años cuando quiere, se regala cosas. Los diálogos íntimos en alguna cuestión de psicoanálisis. Pero claro, pero esta tonalidad del libro que no. Y los alumnos son impecables, te hacen la pregunta justa en el momento justo. Muy buena pregunta. Todos leen, todos leyeron todo lo que leyó Gustavo, son divinos. Hasta hacen un cartel. Obvio. Pero a mí lo más loable del libro es que él invita a un psicoanalista. Esto lo hablamos, incluso no sé si te acordás, pero siendo una novela y una invención, podría haber inventado a Dios mismo para dar una clase, ¿sí? Pero invita, yo creo que honestamente, a Fito Bergero, un psicoanalista contemporáneo, en un tema que a él le interesa, ¿sí? Eso también colabora en el engaño, sigue siendo un gran engañador, el nieto de Lacan. Pero podría bien haber invitado al mismo Freud, a Lacan, a una clase inédita, yo qué sé, pero no. Colabora en la mentira, haber invitado a un contemporáneo, pero es de una honestidad brutal, porque realmente lo que le interesa en los desarrollos de Fito, que existe, aparte del Fito ficcional, y lo transforma en un personaje. Lástima que no esté acá, porque existe Fito Bergerot de verdad, ese sí, hay un registro. Y además el episodio que cuenta Fito existió con Aluz también. Claro. O sea, y también hace referencia, Gustavo, a la carta, a la supuesta carta de respuesta de Freud a Lacan, que también es un embuste, ¿no? Como que todo el mundo supuso que pudo haber existido esa carta. O sea que a los fines de la ficción le viene como anillo al dedo y es creíble, ¿no? Pero, sí, claro que es creíble. Sí. Roberto Arari. Clara Krulak se refiere a Roberto Arari, porque no la escuchan, por ahí está en el público, a una carta inventada por Roberto Arari, enviada de Freud a Lacan, básicamente. Hasta estuvo traducida, ¿no, Clara? Por él. Bueno, lo cuenta con una precisión que, bueno, es parte del libro, pero es un libro aparte, digamos, es el mismo capítulo. Yo lo había leído en Cuadernos con Freud, pero un gustazo volver a leer. Y ahí, además. Sí. ¿Cierto? Sí, Trigo, En relación a lo que estaba comentando, hay una parte del libro donde hay una afirmación del autor que ilumina un poco la cuestión de cómo entrarle a la cuestión del semblante, es la verdad, yo miento, ¿no?
esta afirmación de Lacan pone en juego una operatoria de la ficción que está buena, porque es como que va con el libro, el tema, digamos, ¿no? Eso es lo que me pareció a mí de algunos tramos que pude leer, como que el tema del semblante está realizándose en la ficción del libro, ¿no? Y me parece un soporte para lo que se puede extraer conceptualmente, también interesante, pero digo, se hace experiencia, la cuestión del semblante se hace experiencia leyendo un libro que justamente es una ficción. Entonces, hay lo verdadero de la escritura cuando se habla, ¿no? Algo se escribe. Y esta afirmación que hiciste, Ana, me parece interesante también. Porque, bueno, algo de eso se va recorriendo, ¿no? Eso realmente lo invito a comentar, Gustavo, ese asunto, porque el tema del semblante, la escena, está recorrido justamente en una ficción que como tal es verdadera, ¿no? Inclusive me parece que el juego que haces con esto de la carta, los regalos de cumpleaños, que yo después en la ficción lo retomás ya hacia el final, y me parece muy interesante cómo hacer pasar algo de la verdad en la operación ficcional del semblante. O sea, que no es, ¿cómo lo podría decir? Como se dice en la calle, no es puro grupo, es semblante, ¿no? Eso está laburado en el libro, no es puro grupo, es eso, es lo que está ahí, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, agrego a algunas palabritas que trajiste vos, Carlos, de ficción, engaño, mentira, en lugar de la verdad. Sí, es claro, a mí me importa una papa la verdad, como a ustedes. Me parece fundamental el juego de imaginación. Había una vieja leyenda en los libros que este libro es fruto de la imaginación, que ha ido cambiando con el tiempo. Lacan lo dice así en una cita del 55, una bella imaginación de poeta, está hablando de Poe, no de Seresesky, llega mucho más lejos que nuestras tímidas imaginaciones médicas, aunque volquemos todo nuestro esfuerzo en esta vía. Alberto Laiseca, mi maestro literario, lo dice un poco más contundente, dice así, mucha gente ni se da cuenta de que lo único que sostiene el universo es la imaginación. Verdad y mentira no importan, ni en una novela, ni en un ensayo, ni en una clase que estén dando. No. Ni siquiera en un análisis, troca. No, diga. Él es el Sesqui, ¿no? Por favor. Es un diálogo, dialogue. No, yo quería también decir el asunto tan particular que yo nombré, que no para de hablar. Sí. Eso es verdad. Porque, bueno, es creíble que habla. O sea, como también es creíble el grupo de estudio. Y me gustó que en determinado momento él dice, o sea, porque está en juego también el final del análisis. Y en determinado momento él dice como que, bueno, ya los síntomas, la inhibición, quizás ya pasaron al inconsciente porque, bueno, hubo análisis, el análisis terminó, pero es como que él dice algo así, yo quiero seguir siendo analizante. A ver, no lo digo bien, no es siendo, pero es quizás hablando como analizante. Sí. Y verdaderamente es lo que trae el libro. O sea, ese no parar de hablar es lo que pasa con los analizantes. Así que eso también me pareció interesante y fue como que se develó desde qué posición está cuando habla en el libro, ¿no? Y creo que es así como Ana, porque en algún momento parecía como que formaba parte también del grupo de estudio. O sea, podía ser un estudiante, pero nunca un profesor. Y eso me parece que es la clave.
de que el libro verdaderamente es entretenido. Sí, sí, sí. Pero para mí el grupo de estudio, él lo puso entre paréntesis en un Sí. subtítulo, es una herramienta, un dispositivo, como Sí. le quieran llamar. De hecho, esta escuela se fundó alrededor de un grupo de estudio. Es un dispositivo que sigue teniendo vigencia, Sí. sigue funcionando por eso mismo. Una manera para que el psicoanálisis siga pasando, ¿no? Y se transmita. Que la literatura siga funcionando. Lo de la literatura me parece bárbaro, Carlos. me ¿Te gustó. parece? Sí, me gustó lo que dijiste. Antes que tomes la palabra, Gustavo, si alguien del otro lado quiere intervenir y toma la palabra, encantadísimo. Porque esto es un ida y vuelta, conversamos, así que si alguien quiere intervenir, acá, ¿cómo? Que levanten la manita. Acá mis asesores que levanten la manita. ¿Sí? En el Zoom, ¿no? Por supuesto, en las reacciones. Bueno, mientras tanto, te escuchamos, Gustavo. Bueno. A ver, yo no preparé nada. Ahora no me vamos a ver nada. No importa. Sí, verdaderamente no preparé nada, estuve pensando a ver algunas cosas, pero la verdad que vine un poco a dejarme tomar por las lecturas que ustedes fueran haciendo. Y, digamos, yo soy un gran amante del jazz y me gusta mucho la improvisación. Me parece que la improvisación tiene algo que pone en juego los recursos que uno tiene hasta ese momento y juega con ellos, y entonces se produce algo nuevo, algo inédito, algo que uno descubre, y bueno, a mí me produce un gran goce ese encuentro con lo que voy diciendo y que me voy encontrando con lo que voy pensando, a partir de que voy diciendo o voy escribiendo, ¿no? Como que, bueno, es mi manera de irme escuchando, ¿no? Ir hablando o ir escribiendo. Ahora, bueno, me gustó mucho lo que fueron diciendo. Voy a empezar por esto último que dijo Ana en relación al fin del análisis. Para mí, en parte, esto es un testimonio de mi fin de análisis, del que hasta ahora, digamos, puedo decir que está, porque no sé hasta qué punto uno puede decir el fin de análisis, ¿no? Por ahora viene hace varios años, viene siendo un fin de análisis, y la salida de ese análisis tuvo que ver en gran parte con un gran duelo por esto que decía Ana, la posición analizante. Es decir, en algún momento de muchos momentos de mi análisis, yo soñaba con el fin de análisis como una manera de librarme de esa posición analizante. Y cuando sucedió eso, me di cuenta que no quería, que yo quería ser analizante toda la vida, que era una forma de vida, digo, en el libro, como la novela de Merino Tom, se había convertido en una forma de vida. Es decir, me encontraba muy a gusto con ese lugar de analizante y decía, ¿por qué voy a dejar de analizarme? ¿No? ¿Qué me obliga a terminar con esta posición? Bueno, sin embargo, se produjo eso, a pesar mío, digamos, porque las operaciones de los diferentes análisis que fui pasando, y sobre todo de ese último, que resultó ser el último, a partir de un sueño en donde se reveló esa posición del goce, de estar ahí siendo analizante para siempre, y entonces, bueno, hay un momento en que uno ya no se puede engañar más, ¿no? Y entonces advierte esa posición y entonces ya no se puede sostener una vez que uno lo advierte. Uno no se puede hacer el boludo con eso y decir, en realidad no me di cuenta y sigo siendo analizante. En realidad, bueno, ese sueño produjo la caída de ese lugar y, bueno, como en algún momento charlamos, ahí está Daniel Paola, que es el que hizo el prólogo del libro, la salida del fantasma
es una salida que es sádica y maníaca. Así surge de una charla que tuve una vez con Dani, ¿no? Así como la posición del fantasma es masoquista y melancólica, la salida tiene un costado sádico y maníaco, ¿no? Y bueno, y un poco eso es lo que ejercí en el libro. Por eso escucharon esto de que no paro de hablar. Ahí está la posición analizante que se entrama con el deseo del analista, que el deseo del analista y el deseo del enseñante tienen mucho que ver. El deseo del analista es un deseo de transmitir un deseo y de escribir en el inconsciente del paciente. Es un amor a la letra y a la escritura, y que se entrama con el deseo, ¿no? Entonces, bueno, un poco este libro es el testimonio del entusiasmo que a mí me dejó ese fin de análisis, que continúa todavía. Me pasa algo muy raro cuando releo el libro, porque ya no soy yo ese. Y quizás justamente esto que decía Ana, ¿no? Pero ya no lo puedo cambiar, ya está ahí, que eso, digo, habla demasiado este tipo. En un capítulo te reprochan. Que habla demasiado, sí, me lo critican, los alumnos me critican eso. Claro, eso es algo que yo disfruto mucho. Yo hice un libro que a mí me divierte mucho, ¿no? Que a mí me gustaría leer de un analista. Y luego está el gusto por la ficción, que es algo que me acompañó desde siempre. Y hoy recordaba, en la adolescencia había leído un libro de un tal J.J. Benítez, que, ¿lo ubicás? Sí. Medio místico, medio una cosa. Medio místico, que en un libro habla como de que en un experimento científico se logra viajar en el tiempo. Y entonces, bueno, los científicos que descubren esa posibilidad dicen, bueno, tenemos que elegir a qué punto de la historia viajar. ¿Vamos a viajar al futuro? ¿Vamos a viajar al pasado? Después de gran debate, llegan a la conclusión de que tienen que viajar al momento en que Jesús hace su prédica, ¿no? En el nacimiento del cristianismo. Bueno, no les voy a contar, ese libro es muy interesante, pero a mí ese libro me atrapó de tal manera que yo durante gran parte del libro creí que eso era verdad, ¿no? Esto que decía un poco Miriam, que digamos, tardé bastante en darme cuenta que era una novela, porque pensé que realmente era un testimonio como real, como que me metí demasiado en esa ficción y me dejó muy, muy impactado eso. Entonces, bueno, de alguna manera este libro es como una secuencia de eso, de meter al otro en la ficción. Y cuando uno se mete en la ficción, no sé si les pasa cuando están muy metidos, a mí me gusta mucho leer a la noche antes de dormir, y cuando uno está metido en el libro, después lo que sueña a veces tiene que ver con eso que uno que leyó, o sea, que ese texto se empieza a entramar con la subjetividad de uno. Bueno, pero a ver, ahí está Dani que quiere decir algo y está bueno. Ahí está, porque me gusta que dialoguemos. Perdón, pero hay un tema de imagen, ficción y realidad. Para poder hablar hay que pasar al escenario. Acá lo levanto un poquito para... No, yo hoy suspendí una actividad muy preciada para mí que no suspendo nunca, porque la postergué muchos años de mi vida, que es un grupo de literatura. Y yo preguntaba por qué mientras venía. No sabía por qué, porque yo ya leí el libro de Gustavo, tuve la otra presentación,
podía no haber estado hoy, pero la escena se me presentaba toda como muy cariñosa. Todo lo que estaba en el cartel, Ana, todo. Venir a la escuela, suspendí, vine. Fue muy impactante porque yo ya debía haber sabido que este libro no era un grupo de estudios. Estuve en la presentación. Además lo leí, lo presentaste vos. Yo digo, tan mala memoria no tengo. Debe ser que tuve que volver a creerme esto, y hoy la presentación la sentí una parodia de todos nosotros, ¿no? Tuve que volverme a meter en el relato de que, bueno, tenemos grupo de estudios, ¿no? Con lo cual, estoy feliz que podamos empezar a parodiarnos, ¿no? Porque a veces nos tomamos tan en serio la discusión de algunas estupideces, que la verdad que les agradezco la noche de hoy. Daniel Paola. Acercate a la escena. Y ahí está bien, ¿eh? No, después. ¿Y canto? ¿Se habla 6? ¿Se habla 6? Me voy a sacar la cartera, pero no hice a tiempo. Bueno, no, yo quería decir varias cosas. Si lo dejo, pero si no, no van a escuchar. Bueno, lo que... bueno, Gustavo dijo que él me pidió escribir el prólogo y eso no es ficción. O sea, eso no fue ficción. Él me dijo si podía escribir el prólogo. O sea que partimos de una no ficción, porque hay algo, directamente hay una demanda, y esa demanda no es una ficción. Entonces empezamos por ahí. Cuando yo leí el texto, sinceramente me quedé asombrado de que pudiera haber alguien como Gustavo que pudiera escribir sobre la ficción siendo él un personaje de la ficción. Con lo cual no podía salir de mi asombro, cosa que para mí, lo reconozco, es un asombro. Es un asombro porque efectivamente era una ficción la existencia de ese grupo de estudio que no tenía ninguna ficción en los términos que hablaba en relación a la presencia y en relación al semblante. Era, así que me metía en la ficción para encontrarme con las verdades primeras del psicoanálisis que sabemos que en última instancia conducen a que hay un sujeto. Hay un sujeto que está comprendido en la ficción, pero sin el cual no hubiera habido ficción. Ese sujeto que escribe sobre la ficción, que no está en la ficción, porque tiene que escribir Gustavo, eso es lo que es lo más impredicativo, el sujeto. Es lo más impredicativo que después da lugar a los voces que se pueden manifestar en el grupo, en los regalos, en la comprensión, en la presencia del analista. Epimenides era justamente el creteno, ¿no? Es la fundación del sujeto. Por eso me pareció tan importante. Y entonces, hay dos cosas que quiero hablar. La más fuerte es en relación al amor y el odio. Se habla del odio, por suerte. Por suerte se habla del odio. Es decir, no se puede hablar del amor sin odio. Es decir, si hablamos solamente del amor, estamos, yo no digo en un flujo que solamente
Un odio que realmente a mí personalmente no se me pasa cuando, por ejemplo, alguien se burla de algo que escribí yo. ¿No es cierto? Y públicamente. Odio. Pueden decirme que es ficción, pero lo voy a seguir odiando. Lo voy a seguir odiando. Bueno, ahora, en cuanto a la literatura somos literatos, efectivamente somos poetas. Es una literatura artesanal, es verdad. Y me parece que fue un muy buen camino, donde, para no decirnos poetas, yo digo que hacemos artesanía literaria. Es decir, porque no puedo escribir de una manera excelsa como hacen los poetas y hacen los escritores. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Sí, acá, sí. Acá si no, no salís en la escena. muy cómoda ahí. No. Acción. Acción. Bueno, Gustavo, gracias. Muchas gracias al cartel de publicaciones que son muy polentosos. Hay algo muy importante que está en la solapa, la última frase de la solapa del frente del libro, que anuncia algo que me parece que a mí me da un gusto decirlo, que no lo hayan dicho antes los que comentaron, y es que este libro te hace escritor. Y esto que estamos diciendo ahora, ¿sí? Que todos estamos impactados porque nos metiste en la ficción, nos metiste, yo todavía te quiero preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué nos privaste de saber qué te regalaron? Podrías haberlo puesto. ¿Sí? Hay pistas, hay pistas. Pero esto quiero decirlo, ¿qué es la solapa? En la solapa del frente, ¿sí? Quien escribió anuncia, ¿sí? Que ya tenés otro libro escrito, pero que te convierte en escritor. Yo suscribo y no lo quería dejar pasar. Y agradezco la producción de este libro y acercarnos, que nos acerques, digamos, este modo irreverente, ¿sí? Pero absolutamente necesario, porque en el grupo alguien te hace saber, en el diálogo vos también, que no es irreverencia a la letra de los maestros. Y esto no quiere decir ni ser dogmáticos, ¿sí? Ni hacer iglesia, ni religión de los textos, sino como decía Ana también, que lo subrayó. Para ser irreverente, alguna reverencia está. Y en tu texto, como decía Dani recién, ¿sí? Estás hablando del Saint-Blanc y de la presencia del analista. Y nos lo ofreces con una ficción maravillosa. Excelente fingidor. Muchas gracias. Quería agregar a lo que decía en los agradecimientos, al final, Gustavo, entre otros, se lo dedica a la escuela freudiana, ¿no? Decirles algo así como que son el grupo de estudio más los integrantes de la escuela como los destinatarios de este proyecto. Y bueno, me parece que este encuentro es una manera de agradecerte, ser destinatarios y poder leerte, poder, bueno, sacar el libro, como decíamos, de los estantes, que circulen entre nosotros, que nos leamos y, bueno, ser dignos destinatarios de este agradecimiento. Me parece que está bueno. Eva Lerner, desde hace mucho tiempo, le viene diciendo, Evita Lerner, hace mucho tiempo que nos viene diciendo, es necesario que nos leamos, es necesario que nos leamos entre nosotros. O sea que este invento, este dispositivo, lo vamos a sostener, pase lo que pase. ¿Sí? Digo, con virtualidad. Sí. Y a ver. ¿Seremos de verdad nosotros? ¿Dónde está? No, Mariana, esa es la escenografía del preso. ¿Dónde
Emi, ¿hay alguien levantando la mano? Estamos aprendiendo a movernos en estos espacios. Son espacios muy raros. No tenemos Quería ninguna comentar. mano No sé si levantada. hay alguien ahí que No. quiera. ¿No? Ah, ok. No, no. No. No, con respecto a esto que decía Clara de los regalos, claro, cuando ella dijo que no se sabe cuál es el regalo, claro, porque es verdad, ella lo leyó bien. Al final del libro, bueno, los alumnos me hacen un regalo que no, bueno, cada lector tiene que imaginar de qué se trata ese regalo, porque las pistas están en el libro, entonces es también un juego como de adivinanza de que los lectores adivinen de qué se trata ese regalo. Pero hay otros regalos que suceden en la clase esa en donde los alumnos saben que es mi cumpleaños y me regalan unos libros. Uno de ellos es Gradiva, una edición de Gradiva, que verdaderamente a mí me costó mucho conseguir una edición de Jensen, de la novela de Jensen de Gradiva. Incluso con Carlos estuvimos haciendo ahí una investigación. Pero uno de los libros que me regalan es el diario del análisis de Jacques Lacan, escrito por Rudolf Lowenstein, ¿no? O sea, me regalan un libro que es... Que es falso, claro. ¿Es falso o es verdadero? Bueno, es el libro que Lowenstein escribió sobre el breve análisis que hizo Lacan con él. Entonces, bueno, con Carlos diseñamos la tapa de ese libro, que lo tengo en mi biblioteca, porque no tiene contenido todavía, pero está la tapa. Está la tapa con la foto de Lacan y Lowenstein hablando muy enojado con Lacan, porque bueno, Lacan prácticamente termina interpretándolo a Lowenstein. Bueno, entre esas cosas están esas cosas que, bueno, que son gustos que yo me di y que espero compartir con ustedes lectores. Esa es un poco la idea, como entrar en esa complicidad y compartir este divertimento, ¿no? Como también este texto de La invención de un embuste, que a mí me gustó muchísimo este texto de Harari, que inventa esa carta que Freud le escribió a Lacan, y que de golpe le empezaron a llegar a Harari pedidos de Nueva York y de la biblioteca del Congreso de Washington, no sé si... ¿Dónde están en una caja fuerte están las obras que Freud... El archivo Freud, que nosotros ahora ya sabemos el contenido de ese archivo, porque Freud dijo que hay una cantidad de textos que él no quería que se lean mientras él viviera y durante 100 años, porque además había muchos textos clínicos que él no quería que salgan a la luz. Entonces dijo, durante 100 años esto tiene que quedar guardado en una... ¿Cómo? Claro. No, esos son los derechos de autor, que son 70 años, pero Freud estipuló la donación para que se abriera en el 2000, no 100 años, en el 2000. Y los nietos o bisnietos de Freud lo estiraron al 2020. Así que, sí, por eso se empezó para investigadores, se puede acceder al texto en alemán en una letrita mínima e incomprensible, pero están. Sí, exacto. Bueno, entonces de ahí a Harari le empezaron a llegar pedidos para tener esa carta. Esa carta era un texto de Freud que le había mandado a Lacan, y Harari tuvo que empezar a aclarar que era un invento. Pero de muchas partes del mundo empezaron a llegar esos pedidos, si bien él cuando escribe esa carta aclara en una nota al pie que es una carta apócrifa, ¿no? Que es un invento de él. Pero sin embargo,
mucha gente entró como en esa ficción. Ese es un chiste. Y la La gente gente cree creía que es era real. el nieto de Lacan. Bueno, hay un mecanismo que tenemos los lectores, que somos bastante turros, que leemos una biografía que se supone que es real y siempre estamos pensando a ver qué se imaginó el autor, qué hay de ficción ahí. Y cuando leemos una novela completamente ficcional, estamos buscando a ver qué hay de real del autor ahí. Los lectores somos así, bastante guachos, con perdón de la... Algunos. Pero, sí, claro. Pero para mí eso pone en entredicho la figura del autor y nos cuestiona qué es un autor y qué es la ficción. ¿Cómo? Por ejemplo. Exacto. El acontecimiento de Salman Rushdie, dice. Están hablando de Rushdie, que fue apuñalado hace pocos días. Así que espero no ser apuñalado por algún alumno del grupo de estudio. No, claro. Del libro. Yo estoy de acuerdo con Dani de que hay un acontecimiento real, que es el pedido del prólogo, eso es cierto, pero lo que siempre terminan perdiendo de vista es que un texto, por más científico que ustedes crean que sea y que se publicó en cuadernos y que se trata de un paciente suyo, termina siendo literatura. Finalmente el psicoanálisis es una de las literaturas más eficaces. Es una construcción, claro. Ahí va Marcelo Eses, que se acercó al juego. Desde acá. Bueno, celebro el encuentro, celebro la mesa y además la ubicación de lo que traes, Gustavo, en tu escrito, tu escritura, y también tu articulación con el fin de análisis. Me interesó mucho esa dimensión. Si ubicás, se me arma, si ubicás algo de el fin de análisis como un atravesamiento, una salida de la ficción, de una ficción, y si el libro justamente la recupera de otro modo, ¿no? Cómo ahí soportar la desnudez de la caída de la ficción fantasmática, ¿no? Realmente interesante. Lo que decís, sí. Creo que, bueno, en mi caso particular, se produjo a partir de un sueño la caída de ese semblante, ¿no? Del analista, que me retornó a mí como letra, ¿no? Cayó como cascada de letras cuando se rompió ese semblante. Y lo que a mí me sorprendió, bueno, porque todo analista va pasando por varios fines de análisis, ¿no? En el fin de análisis anterior a este último, me había dejado en una posición muy melancolizada, ¿no? Como en una identificación al objeto caído. O sea que ahí no hubo un verdadero desprendimiento del objeto, sino que me caí junto con el objeto. Cosa que me costó bastante remontar. Después fui leyendo que a muchos analizantes les pasa esto, y a muchos analistas. No quiere decir que sea inevitable, pero bueno, en mi caso sucedió, y por eso necesité volver a analizarme, y el gran descubrimiento que hice en ese otro análisis fue que la caída, la ruptura de ese semblante, el estallido, como dice Daniel Paola, se refiere a él al universo de discurso, pero el semblante también en un momento estalla y deja esa lluvia de letras que retornan al analizante devenido analista, fue que yo me sentía contento. Y digo, es rarísimo esto. ¿Cómo? Esto tiene que ser un duelo. Esto tengo que estar triste como la otra vez, pero estoy entusiasmado, estoy contento, tengo ganas de escribir un libro. ¿Qué es esto? Es rarísimo, ¿no? Porque no deja de ser un duelo, ¿no? No es algo completamente maníaco, digamos, es una cosa rara.
pero bueno, quería contar esto, ¿no? Respecto de lo que vos decías. Entonces, creo que sí hay una caída de la escena, de la burbuja ficcional de la transferencia, en la que yo me sentía tan cómodo, tan a gusto, pero bueno, uno tiene que inventarse otras ficciones, otras burbujas. Este es un modo, la transmisión del psicoanálisis me parece que es otro modo, es algo que me vivifica, transmitir el psicoanálisis me vivifica. De golpe estoy cansado, tengo un grupo de estudio y termino con unas pilas tremendas, con ganas de leer y escribir. Y también con mis pacientes. Pienso que, creo que esto se lo escuché, ahí está José Suberman, creo que se lo escuché a él decir que me lo confirme si es así o no, que uno se sigue analizando con los pacientes. ¿En qué sentido? En que con cada paciente encuentro los límites de mi neurosis y de mi fantasma. Vuelvo a encontrarme con esos límites y bueno, cada vez con cada paciente algo se toca de algún punto que intento atravesar y que vuelve a reeditarse ahí el atravesamiento del fantasma y el fin del análisis, con las dificultades con las que uno se encuentra en la clínica, ¿no? Que muchas remiten a las propias resistencias y que el analista, al atravesar esas resistencias, reedita el deseo del analista. Este chico no está bien. Confirmado. Bueno, ya vamos a ir finalizando y tomé este párrafo en función de lo que venimos hablando. Me parece que te pinta y nos pinta a nosotros. Dice así, hablando del escritor: nos introduce en una dimensión de lo verdadero, sin importar si ocurrió o no, ya que un buen escritor nos invita a entrar en un mundo con sus propias reglas, pero sobre todo nos incluye en el juego. Y nosotros jugamos esta noche con vos. Gracias. Bueno, nos esperamos el próximo encuentro. ¿Cuándo es? Tercer miércoles de octubre. Después vamos a decir con qué autor. ¿Querés que te lo pase? Gracias. Felicitaciones. Bueno, sí, a mí me jugué mucho con el libro. Emi, Te seguí. Emi tiene que cerrar el Zoom.